Buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días, días. profe. Bien. ¿Cómo están? Bien. Faltaban mirar dos videos, ¿no? Vamos a mirar el de segunda ley de Newton, el que le sigue, ¿lo revisaron? El de las fuerzas. Fuerza normal, fuerza, el peso y la fuerza de tensión. Ese lo vamos a usar bastante en ejercicio, esos tres conceptos. Vale la pena que lo miren para la siguiente semana si no lo han visto, ¿ok? Igual hay cosas en los ejercicios que hemos visto y que pronto vamos a ver hoy que involucran esas tres cosas, así que las podemos trabajar igual. Ok. ¿Qué opinan de esta primera? Me dice lo siguiente. La definición general de fuerza corresponde a. ¿Cuál creen que es el correcto? La A. La masa por el cambio de la velocidad. ¿Sí? Ah, Sí. pues, no, pero. Sí, sí, sí. Ojo, pero cambio de la La velocidad. C. ¿Qué fue la C? Eso sería la A. Ok, no, es que me están El diciendo esto, mire. momento. Me están diciendo que la fuerza, pongámosle sumatoria de fuerzas, mejor, sería igual a la masa por el cambio de la velocidad, pero no me está diciendo con respecto a qué. ¿Ok? Esta C me está diciendo que la fuerza va a ser igual a, como vector, a la masa por la aceleración. ¿Sí? La D me dice cantidad de movimiento por aceleración, es decir, P por A. Literal me está diciendo eso, que la sumatoria de fuerzas es igual a esas dos cosas. No me están diciendo, es decir, no me están diciendo qué operación hay entre los dos, porque son dos vectores. Así que yo necesito qué operación es, porque aquí podría ir o producto cruz o producto punto, pero no lo conozco. Entonces la D yo creo que no. Y la B, perdón, lo que me está diciendo es el cambio de la cantidad de momento con respecto al tiempo, es decir, de P de T. ¿Cuál es la definición de fuerza entonces? Sería entonces la C. Vale, resulta, ojo, resulta que en el video a ustedes les describían lo siguiente. Se puede escribir una fuerza como el cambio del momento con respecto al tiempo, ¿sí? Que sería la B. La B. Pero vamos a ver por qué. El momento a usted se lo describen como la masa por la velocidad, ¿vale? Un producto. Lo que quiere decir que si yo tengo acá una fuerza que es la derivada de esto, es la derivada de un producto de dos cosas, masa y velocidad. Es decir, de manera general debería ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, es decir, masa por aceleración. ¿Listo? Esta es la descripción más general que nosotros podemos llegar a tener de una fuerza. ¿Qué pasa en el caso particular donde la masa no cambie con el tiempo? Es decir, donde la masa sea constante. Pues que este término que tenemos acá se cancela, es igual a cero, ¿ok? Pero solamente si la masa es constante. Y por eso concluimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, llegamos a la C. Pero la más general de todas sería la definición número B. ¿De acuerdo? Es posible
Tener una masa no constante, sí, cuando nosotros lanzamos un cohete al espacio, el cohete comienza con un peso determinado que está dado por la cantidad de materia que tenga. Es decir, la masa que vamos a tener ahí en combustible, por ejemplo, va cambiando conforme se queme. El, el cohete que llega al espacio se libera de mucha masa, ¿ok? Llega un punto en donde los cohetes primarios ya quemaron todo el combustible, no sirven más, así que simplemente se desacoplan. ¿Vieron el despegue de SpaceX? Lo que hicieron fue desacoplar una gran cantidad de masa con el poco combustible que le quedaba, suficiente para que aterrizara sano y salvo. Eso no pasaba antes. Hace unos años esa parte del cohete se desprendía y caía al mar o caía a la tierra, se destruía por completo y no podía volverse a reutilizar. Ahora se está reutilizando, ese es el avance tecnológico, que gran parte del peso del cohete y gran parte de la tecnología metida en el cohete se perdía, ahora no, ahora simplemente se vuelve a utilizar. Hay una segunda etapa del cohete que sí se pierde, que queda en el espacio, ¿de acuerdo? Pero si en algún momento se logra hacer que esa parte, no sé, orbite en el espacio y se les llene de combustible y vuelva a la Tierra o algo por el estilo, entonces estaría aprovechando el 100% de la tecnología del cohete, no se estaría perdiendo nada. No, no tendríamos que volver a fabricar un pedazo o un segmento de cohete cada vez que queramos lanzar algo. ¿Listo? Bien. ¿Entendieron esta parte? ¿O tienen alguna otra duda? Sí, señor. Listo. Miremos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa? ¿Qué opinan de ellas? Vamos a empezar a mirar de abajo para arriba. La magnitud de la aceleración experimentada por una partícula de masa constante es directamente proporcional a la fuerza neta experimentada e inversamente proporcional a la masa. Es decir, aceleración proporcional a la fuerza y aceleración inversamente proporcional a la masa. ¿Listo? Las dos son válidas, es decir, la aceleración sí, por supuesto, si yo le coloco una fuerza muy grande voy a tener aceleraciones grandes y entre mayor sea la aceleración o menor sea la masa mejor, voy a tener una dificultad más grande de hacer una facilidad, perdón, de hacer una aceleración. Bien, masas pequeñas se aceleran mucho más fácil que masas grandes, es el principio de la inercia. De hecho, si yo mezclo estas dos relaciones de proporción, yo me quedo con que la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y resulta que cuando yo hago todos los experimentos, yo me doy cuenta que ese factor de proporcionalidad es 1. Que no hay ahí una constante como no sé, Ernencio o alguna cosa, la persona que lo descubra, que me cumpla esa proporcionalidad, sino 1. Es decir, ya tengo todas las cantidades involucradas. Fuerza es igual a masa por aceleración si yo despejo. Es decir, de aquí yo puedo llegar y quitar ese proporcional por un igual. ¿De acuerdo? Pero solamente porque no hay nada más que le falta a la teoría, no hay nada más que me diga el experimento, necesita usted esta constante para multiplicar esas dos cosas. No, la fuerza es simplemente igual a la masa por la aceleración. Para masas constantes. ¿Listo? Entonces la D descartada. Ok, la siguiente me dice la definición de fuerza corresponde a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Casi que está un pasito más arriba, ¿no? Sí, efectivamente la definición de fuerza es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Me dice la C, la definición, perdón. Para un cuerpo de masa constante, la dirección de la aceleración viene determinada por la dirección de la fuerza neta. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, porque la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, la fuerza neta, ahí lo colocamos, sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, que es igual a la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. Esto, la masa, es una constante, es decir, no tiene ninguna cantidad vectorial, pero la aceleración sí.
Entonces, la cantidad vectorial que tengamos nosotros en aceleración, si va en X, en J o una combinación de X y de J, de Y y de J, perdón, es la cantidad vectorial que va a tener la fuerza neta. ¿De acuerdo? No vamos a tener ahora, no vamos a tener una masa constante que se comporte como no isotrópicamente, es decir, yo no voy a tener un cuerpo que al acelerarlo en el eje X tenga más masa que acelerarlo en el eje Y. ¿De acuerdo? Eso es una cantidad isotrópica del espacio. Decir que un cuerpo, si me voy hacia Marte, tiene más masa que si me voy hacia Júpiter o hacia Venus. No, no es cierto. La masa es la misma sin importar la dirección vectorial. Entonces, la masa aplica igual para cualquier cantidad vectorial de la masa. Hay cantidad cualquier dirección vectorial del espacio. ¿Okay? Hay cantidades que no cumplen esto. De la física, pero son otras. Por ejemplo, en materiales. Es decir, yo puedo tener una velocidad de conducción de un material. No sé si ustedes saben que los materiales se organizan como un cristal. Y no hablo de un cristal como una copa de cristal o algo por el estilo, sino materiales muy ordenados, muy ordenados. Entonces yo puedo llegar a tener una red cristalina, el cual el material, como por ejemplo la fibra óptica, está diseñado para que se transporte muy fácilmente a lo largo de la fibra. Pero ¿qué pasa si él intenta transportarse transversalmente en la fibra? No lo logra, porque hay un material reflectante. ¿De acuerdo? Es decir, solamente voy a tener la información que se transporte a lo largo de la fibra, pero voy a perder la que intente salir de la fibra, por así decirlo. Básicamente tienen unos espejos y se refleja de nuevo hacia adentro para que contribuya a la señal. ¿Vale? Listo, y me queda la única opción. Las fuerzas aparecen como consecuencia de que un cuerpo acelera. Se puede llegar a mirar y decir, no, pero parece bien, lo único malo es el orden. Es decir, las fuerzas no son consecuencia de las aceleraciones, son las aceleraciones las que son consecuencia de las fuerzas, es decir, las aceleraciones son consecuencia de que dos cuerpos interactúen. Yo no puedo llegar a decir, este cuerpo se está acelerando, por lo tanto mágicamente me aparece una fuerza. No, yo digo, este cuerpo está interactuando con otro, por ende va a aparecer una aceleración, ¿sí? Yo tengo dos planetas, ya tengo una interacción entre los dos, por lo tanto me va a aparecer una aceleración entre los dos, una para cada cuerpo. Es así el orden, no es que yo llegue y tenga un planeta, se esté acelerando mágicamente y entonces me aparezca otro para que pueda interaccionar, porque si no, entonces ¿cómo se va a acelerar? El orden es diferente. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Si tienen alguna duda, pregunten. Ok. Miremos este. Me dice, si solo actúa una fuerza sobre el cuerpo, ¿es posible que la aceleración sea igual a cero? ¿Qué opinan de este? No haría falta como otra condición, pues porque Haría falta otra fuerza que la contrarreste, ¿no? Sí, la única opción para que sobre un cuerpo la sumatoria de fuerzas, bueno, de hecho hay dos opciones. La sumatoria de fuerzas sea igual a cero es que no haya fuerzas. Entonces sí, la sumatoria de fuerzas fue igual a cero, por lo tanto la aceleración es igual a cero. Listo, sencillo. O que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Entonces puedo tener 2, 3, 4, 5 fuerzas, pero todas se me van a cancelar. Por ejemplo, tengo un planeta por acá. ¿Listo? La Tierra, pongámosle. Listo. Y voy a colocar aquí dos lunas, o una luna. Pues ¿qué va a pasar? La Tierra va a sentir una fuerza hacia la derecha, hacia la luna. ¿De acuerdo? Entonces, no es posible tener, de hecho, con un solo cuerpo, una sumatoria de fuerzas sobre la Tierra que sea igual a cero. Pero si yo coloco la luna en el sentido opuesto, a la misma distancia, la sumatoria de fuerzas sobre la Tierra sí va a ser igual a cero. Va a sentir una atracción gravitacional hacia la derecha y también la va a sentir hacia la izquierda. Ahora, ya voy a dejar de colocarle esas letras. Podría llegar a colocar aquí tres lunas en forma triangular, más o menos.
y repetir lo mismo, es decir, colocar aquí otro planeta en la mitad, en el punto en donde las distancias y los ángulos sean de tal manera, casi que está inscrito dentro de un triángulo para que la fuerza total sobre él sea igual a cero. Bien, vamos a ver más adelante que si digamos alguna de estas masas es más grande, por ejemplo la luna tiene una de ellas tiene una masa mucho más grande, yo necesito manejar la distancia, es decir, hacer que esta masa esté un poquito más alejada para que la sumatoria de fuerzas sobre la masa tierra sea igual a cero de nuevo. Pero en general, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y deben ser igual a cero. ¿De acuerdo? Podría llegar a colocarlo muy simétricamente. Es decir, miren que a lo largo de esta línea, si este es mi eje, por así decirlo, un eje que no es ni X ni Y, podría llegar a mirarlo como simétricamente estas dos fuerzas, por ejemplo, se me están cancelando. ¿Ok? Y me está generando una simetría hacia la izquierda, es decir, tengo una sumatoria de fuerzas o una equivalente que yo podría llegar a decir, vale, es que estas dos en X me están colocando una fuerza por acá más grande. Entonces, esto lo vamos a revisar más adelante. ¿Ok? Es como una masa equivalente, pero está más pegada. ¿De acuerdo? Más pegada y es más pequeña. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago la sumatoria de fuerzas con la otra que está al otro lado? Me va a anular. Ok, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es posible o no? No. No, solo con una fuerza no es posible. ¿De acuerdo? Es posible con más masas, con más interacciones, pero con una sola no es posible. Esta me dice que no es posible determinarlo, entonces yo digo no, no es posible y la respuesta es correcta, porque esta única fuerza correspondería a la fuerza neta. Como solo tengo una fuerza y es real existe, la fuerza neta es diferente de cero. Ya. ¿Listo? Ok. Mm, Esta me dice, si un cuerpo está en movimiento, ¿es posible que la fuerza ejercida sobre él sea igual a cero? ¿Qué opinan? No. Pues sería si la, no, o sea, la aceleración, espera, si hay una velocidad constante y igual que la masa, sí podría existir una fuerza igual a cero por la inercia, ¿no? Por la ley de la inercia. Es decir, aquí tengo que la sumatoria de toda la fuerza sobre él, es decir, la fuerza neta es igual a cero. Por lo tanto, la aceleración es igual a cero. ¿Cierto? Sí. Pero el hecho de tener una aceleración igual a cero no involucra que la velocidad sea igual a cero también. Cuando yo tenía la aceleración como cero y yo integraba esto, yo obtenía era que la velocidad era igual a una velocidad constante. Por lo tanto, dos casos. No, es decir, dos casos que me llevan de esto. Primero, que la velocidad sea igual a cero o que sea igual a una constante. Es decir, ¿es constante en cero o es constante en otro valor? ¿De acuerdo? Aquí ya me están diciendo, el cuerpo está en movimiento, entonces sí podría tener un movimiento, pero ¿qué tipo de movimiento a velocidad constante? El hecho de que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero no quiere decir que el cuerpo esté en reposo. Simplemente que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Es decir, no hay aceleración. ¿Está quieto o se está moviendo a velocidad constante? ¿De acuerdo? Como sea. Cualquiera de las dos. Simplemente que no hay una aceleración sobre él. Listo. Me dice el 2. Si la aceleración de un cuerpo es igual a cero,
implica necesariamente que no actúa ninguna fuerza sobre este. Falso por lo que acaba de decir, ¿no? Exacto. Entonces le estoy preguntando las mismas cosas varias veces. Implica sola y únicamente que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a 0. Es decir, pueden haber 30, 40 fuerzas, no importa, pero cuando yo las sumo todas encuentro un 0. Pero no es que no actúe ninguna fuerza, ¿de acuerdo? O podría estar actuando ninguna fuerza. Entonces se me cumplen las dos. No hay ninguna fuerza o hay muchas fuerzas, pero lo único seguro es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Listo. ¿Y qué me dice el tercero? La fuerza de gravedad sobre un objeto de 3 kilogramos es 3 veces mayor sobre un objeto de 1 kilogramo. ¿Por qué el objeto de mayor masa no cae con mayor rapidez? Es decir, ¿por qué si suelto, no sé, un celular y un lapicero van a acelerarse con la misma aceleración? Van a caer con la misma rapidez, no me gusta. Caen con la misma aceleración, ¿de acuerdo? Bueno, ese pedacito de hecho viene mucho de la segunda ley de Newton, o más bien de los dos conceptos que me llevan a él, que me decían la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, yo podría llegar a despejar y decir acá masa sobre aceleración. Resulta que en la Tierra, cuando usted tiene un objeto que tiene 3 veces más masa, usted va a tener 3 veces la fuerza que él siente hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, la aceleración es exactamente igual al que no tiene ese 3. ¿Ok? Por la relación de aceleración, que es igual a fuerza sobre masa, yo puedo llegar a aumentar, para el caso de un objeto que cae, 3 veces la masa y voy a tener 3 veces la aceleración. 7 veces la masa, 7 veces la aceleración. ¿Qué pasa? Pues que la aceleración de la Tierra es siempre la misma, es 9,8 metros sobre segundo. No me depende de la masa que esté cayendo. Literal, caen a la misma aceleración unas plumas o un bloque de hierro. ¿Y ese video ya lo vimos? ¿O quieren o no lo hemos visto? Sí, 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 señor, sí, Ah, lo ok, vi. lo vimos. el de la capa, en el que, el de que no había no, el que no Exacto, había fricción vacío. una cámara de vacío gigante donde le sacan todo el aire. Sí, señor, eso mismo. Listo, tal cual. ¿Listo? Entonces, respuesta, no. Van a caer bajo efecto de la fuerza de gravedad con la misma aceleración. Y en el video creo que lo explico. Vale, miremos unos ejercicios sencillos. Me dice este primero, un cable sujeto montacargas de 1800 kilogramos que soporta una tensión máxima de 25 newton. 25. ¿Qué aceleración máxima dirigida hacia arriba puede tener un montacargas sin que el cable se rompa? ¿Ok? Vamos a dibujar el cuerpo. Supongamos que esta masita que tengo aquí es mi montacargas. Yo sé que ustedes no han visto de pronto los videos de tensión alguno o si los vieron. No lo escuché como bien. Bueno, no importa. Espere, yo debería tener aquí imágenes más bonitas. Mejor. ¿Listo? Este es mi montacargas, es decir, aquí tengo la masa del objeto que la voy a llamar M, ya sabemos que es 1800 kilogramos y sabemos las fuerzas que actúan sobre él. Primero está el peso, es decir, la acción de la fuerza de gravedad, que es una de las cosas que van a ver o ya deberían haber visto de los videos, y va hacia el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Puede ser W por weight o fuerza gravitacional, F sub G, cualquiera de las dos. ¿Listo? Y la otra es la fuerza que está ejerciendo la cuerda, es decir, la tensión del cable que se lo sujeta, que va hacia arriba.
¿Ok? Bien, ¿hay alguna otra fuerza que actúe sobre él? No. No. Entonces miremos la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él. Debería ser igual vectorialmente a la tensión más el peso. Y como sea que me dé eso, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Las coloco positivas porque son vectores, es decir, yo no le estoy dando ninguna dirección vectorial. No sé para dónde va T, no sé para dónde va W, solamente sé que T más W es igual a masa por aceleración. Ahora, ya que T y W están en un eje coordenado, en el eje Y, pues yo podría limitarme simplemente a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, por componentes. Y muchos ejercicios los vamos a mirar de esta manera. ¿Ok? Entonces, podemos llegar a escribirlo de dos maneras. Tomamos el eje Y como el positivo o tomamos primero las fuerzas que vayan en dirección de la tendencia a movimiento, es decir, en dirección de la aceleración. Acá el ejercicio ya me está diciendo que la aceleración va hacia arriba, entonces me da igual, ¿de acuerdo? La dirección de T de la tensión es positiva porque la aceleración va hacia arriba, entonces la coloco primero, T. El peso va en contra de ese movimiento y también va en dirección de menos Y, en dirección menos J. Así que coloco aquí menos W y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Yo podría llegar a despejar acá la aceleración, simplemente vayan sacando la calculadora por favor. Y me quedaría tensión menos el peso igual a la masa. Ese valor de la masa, del peso, perdón, yo creo que vale la pena calcularlo por acá afuera, ya que el peso es igual a la masa por la gravedad, es decir, a 1800 gramos por 9,8. Y no sé si me lo puedan regalar por ahí. 17.640. Ok, ¿y les dio algún valor para el de abajo? ¿Para la aceleración? Menos 9.78. ¿Qué significa ese resultado? Se rompió el cable, lo que lo sujeta. No, tampoco que rompió, por ahora no. No. Ojo, el enunciado me estaba preguntando, ¿qué aceleración máxima dirigida hacia arriba puede tener el montacarga antes de que el cable se rompa? Esta es la aceleración máxima que puede tener, pero no me está dando el resultado que yo esperaba hacia arriba. Me está queriendo decir que, ojo, debo dejar caer ese montacargas casi a la aceleración de la gravedad de menos 9,8. ¿Por qué? Porque es que ese montacargas solo puede soportar 25 newton. Y mire todo lo que me proporciona a mí el peso. Me proporciona 17.640 newton. ¿De acuerdo? La única manera en la que yo pueda llegar a alivianar el peso que tiene ese cable, de disminuirlo, es que yo lo deje caer casi que en caída libre. Cuando yo lo dejo caer casi que en caída libre con una aceleración de menos 9,78, en el cable casi que está suelto. 25 newton no es mucha fuerza. ¿De acuerdo? Así que el cable está bastante laxo, por así decirlo, y efectivamente el cable no se rompe, pero la aceleración tiene que ir en sentido contrario. No sé si era la intención de la persona que hizo el ejercicio, a mí se me hace que se le escaparon algunos ceros. ¿Qué pasaría si la tensión del cable es de 25.000 newton? Que ya es un poco más grande que la fuerza del peso que tenemos arriba. ¿Cuánto les da la aceleración? 4.08. 4.08. Ok. Lo que quiere decir que efectivamente podría llegar a moverlo hacia arriba con una aceleración prácticamente de la mitad de la aceleración de la gravedad. Un poquito más, un poquito menos. ¿Ok?
¿Lo puedo acelerar sin que se rompa el montacargas? Sí, pero no puedo pasarme de la mitad de la aceleración de la gravedad hacia arriba. Eso significan esas diferencias en los resultados. ¿Listo? Si es 25 newton, lo debo dejar caer. No es más. Casi. Prácticamente. Y si lo corrijo y le pongo, bueno, supongamos que 25.000 newton, algo bastante resistente, el montacargas aguanta mucho peso, lo puedo acelerar. ¿Listo? Ojo, miren la labor de la aceleración acá. La labor de la aceleración es darle un trabajo extra a la fuerza de tensión. ¿De acuerdo? Si el cuerpo está en reposo, la tensión máxima que tiene que proporcionar es la del peso, 17.640, que tenemos aquí arriba. Esta. Si lo dejo caer, entonces la tensión puede disminuir y dependiendo de la aceleración, miren lo bajita que puede llegar a ser, 25 newton. Nada. ¿Qué pasa si la aceleración es de menos 9,8 metros sobre segundo? ¿Cuánto valdría la tensión? Hagan su mejor estimación. Si yo tengo un cuerpo en caída libre, ¿cuánto es el valor de la cuerda que lo mantiene pegado al techo? ¿Cuánta fuerza tiene que proporcionar la cuerda que lo mantiene pegado al techo para que eso pase? ¿Ninguna? Ninguna. No puede proporcionar fuerza, porque entonces no puede estar en caída libre. ¿De acuerdo? Si la tensión es cero, miren el valor de la aceleración. El peso. Masa por gravedad se me va a cancelar con esta masa y me queda G menos G. ¿De acuerdo? Si la tensión es cero, la aceleración es menos G. Es decir, tengo un cuerpo en caída libre. La tensión tiene que ser cero, no es más. ¿Listo? Y si quiero que él suba, pues la tensión tiene que ser grande. Tiene que proporcionar el sustento, por así decirlo, para tener una mayor aceleración. Entonces la tensión tiene que ser bastante más grande que el peso para poder tener una aceleración positiva. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Señor. Ok. ¿Qué fuerza promedio se necesita para acelerar una bala de 0,01 kilogramos desde el reposo hasta 150 metros sobre segundo en una distancia de 0,6 metros? Es decir, tendría por acá una pequeña bala en dos estados diferentes. ¿De acuerdo? En el primero de los estados me dice que está en el reposo, es decir, la velocidad inicial era igual a 0. Y en el estado final lo conozco que es 150 metros sobre segundo. Y también conozco la separación que hay entre estos dos instantes en el espacio. Es decir, los conozco sus valores de velocidad y conozco la separación. Pongámosle delta de R. Perdón. 0,6 metros. ¿Listo? Y me preguntan la fuerza promedio. ¿Cómo hago para calcular esa fuerza promedio? ¿Qué opinan? La sumatoria de las fuerzas dividida en el número de fuerzas. Del enunciado me están preguntando que hay una sola fuerza. Y me la está preguntando, de hecho. O sea, ¿qué fuerza promedio se necesita para acelerar la bala? ¿Sí? Que pase de tener 0 de velocidad a 150 metros sobre segundos en 0,6 metros. O sea, es bastante pequeño. 60 centímetros, un barril de un arma, de pronto, porque me están preguntando una bala, ¿no? Y de 0 a 150 metros sobre segundo. 150 metros sobre segundo no es muy grande para una bala. Realmente es muy pequeño. Las balas se mueven a velocidades que van desde 600 a 1000 metros sobre segundo. Es
Es decir, la velocidad del aire es de 345 metros sobre segundo, 300 algo. La bala iría a un poquito más grande que esa, hasta casi 3 veces el valor. Rompe la velocidad del sonido, la bala, necesariamente. Va mucho más rápido. ¿De acuerdo? ¿Ya saben más o menos por dónde empezar o no? Ok, miremos aquí dos cosas. Primero, tenemos efectivamente que la sumatoria de fuerzas... una fuerza promedio. Bueno, solo una. Y no le voy a colocar vector porque pues aquí solamente tenemos distancias, ¿de acuerdo? No tenemos característica vectorial. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Conocemos la aceleración? 150 metros sobre segundo. No, tenemos es cambio de la velocidad. Pero mire algo importante, tenemos cambio de la velocidad y cambio de la posición. ¿No les recuerda eso ninguna ecuación que vimos ya en cinemática? O ustedes vieron, o cinemática los vio, pero ustedes no la vieron a ella. La velocidad promedio. Mm, Ay, no. ¿Qué opinan de esto? Si yo tengo un movimiento uniformemente acelerado, puedo llegar a conocer la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí la han visto alguna vez o nunca la han visto en su vida? ¿Sí la recuerdan? No, profe. ¿Nunca la vimos en cinemática? Tal vez, pero no me acuerdo. Ok, teníamos que una aceleración cuando era constante, ojo, me desemboca en una velocidad que es la aceleración constante por el tiempo más la velocidad inicial, y eso tiene relación con una posición que es igual a sub 0 por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. ¿Ok? Miren la segunda y tercera línea, es decir, la velocidad y la aceleración. Me dependen del tiempo las dos. Pero si yo cojo de la primera, despejo el tiempo y lo reemplazo en la segunda, el tiempo me desaparece. ¿Bien? ¿De qué relación me va a quedar? Pues del cambio de la velocidad, v y v sub 0, del cambio de la posición final, posición inicial, y la aceleración que está en ambos lados. Esa es la ecuación de la izquierda. Escoger la de velocidad, despejar el tiempo y reemplazar en la posición. No sé, ¿nunca lo hicieron? Yo sé que sí. Yo sé que vimos la ecuación y que en los videos lo hicieron. ¿Ok? Sí, ya Bueno, me acordé. hay una forma rápida de hacerle, lo podemos hacer aquí si quieren, que es que la aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Podemos aplicar regla de la cadena, es decir, cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y vamos a colocar una cantidad que van en esos diferenciales, que me relacione con ecuaciones físicas y me ayude, ¿de acuerdo? Puedo colocar abajo la aceleración o alguna cosa como la fuerza, etcétera. Aquí básicamente la única opción que tengo cuando vimos el tema era colocar la posición. Es decir, yo puedo llegar a decir dv de x y de x de t. ¿Por qué puedo llegar a hacer esto? Es la regla de la cadena. ¿Qué pasa con el de x sobre dx? Se me va. O sea, te sigo teniendo la relación de dv de t, solamente que lo tengo escrito como regla de la cadena, como la multiplicación de dos diferenciales. ¿Cuál es la ventaja de escribirlo así? Porque yo ya conozco qué es de x de t. Cambio de la posición con respecto al tiempo. La velocidad. ¿Listo? Así que yo tendría del lado izquierdo la aceleración, que es igual cambio de la velocidad con respecto a la posición por la velocidad. ¿Listo?
Cojo este cambio de la posición y lo mando para el otro lado. Me queda aceleración por dx igual a velocidad por dv e integro ambos lados. Desde una posición inicial hasta una posición final y desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. ¿Ok? Creo que no va a caber más. Listo. Del lado izquierdo solo tengo dx, es decir, no tengo ninguna otra dependencia de x, no tengo x lineal ni cuadrática ni nada. ¿Qué me queda de ese resultado de la integral de dx? Delta de x. A por delta de x. Y del lado derecho tengo la integral de v con dv. ¿Qué me da la integral de una cosa que es lineal? Cuadrático. Cuadrático, perfecto. Así que me queda la velocidad al cuadrado sobre 2. Y voy a hacer el reemplazo de una vez. Es decir, reemplazarlo por b menos b sub 0 al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Lo único que le falta a esta ecuación es multiplicar ambos lados por 2 y despejar b cuadrado. Es decir, este lado lo voy a multiplicar por 2 y se me cancela un medio en todos los otros términos. Ah, bueno, y este que está negativo lo voy a pasar a sumar. ¿Ok? No sé si nunca lo quisieron mirar de los videos o nunca les quedó la información, pero esta es la manera más sencilla de sacarla. La más larga, que deberían hacerla ustedes, es coger de la ecuación de velocidad, despejar el tiempo y reemplazar en la de posición. Háganlo voluntariamente. Ok, listo. Volviendo al ejercicio, y ya casi que para terminar, porque ahorita empiezan a acosar el otro docente, es simplemente despejar acá el valor de la aceleración. Es decir, coger aceleración igual. Al otro lado tendría b cuadrado menos b sub 0 cuadrado y dividido sobre 2x. 2 delta de x. ¿Ok? Lo meten en la calculadora y obtienen el valor de la aceleración y luego vienen acá a la fuerza promedio y obtienen la fuerza promedio. No sé si alguno tiene calculadora y quiere hacer el cálculo rápido o dejamos así. Ahí es la final menos la inicial. Sí. Es decir, aquí podríamos tener un valor numérico y acá otro valor numérico. Y ahí la velocidad inicial es 0. Parte del de reposo. Entonces sería 125. ¿La fuerza? Ah, no. La fuerza. O la aceleración. ¿Qué me está dando? La aceleración. La fuerza sería 0.01. ¿Esta le da 125? Sería 1.25 la fuerza. Revísenlo. Porque tenemos 150 al cuadrado, que es un número muy grande, sobre un número muy pequeño, 2 por 0,6. O sea, 1,2. Sí, es que O sea, no yo lo había espero una puesto al aceleración, cuadrado. yo espero una aceleración grandísima. A mí Sí, me no dio había puesto al cuadrado. 18.750. 18.750. Bueno, 18.000. ¿Listo? Y cuánto ya me da lo la que fuerza? sería 187.5. Vale, 187,5 newton. ¿Listo? O sea, eso era todo el ejercicio. Bueno, no importa. Recordamos un poquito de una ecuación de cinemática por lo visto olvidada.
Esa ecuación olvidada la vamos a seguir usando bastante, entonces no la dejen ahí perder, porque la idea es cualquier ejercicio que veamos, ya sea por fuerzas, por energías, para rotaciones, vamos a seguir utilizando ecuaciones de cinemática. ¿Y si se acuerdan que esta ecuación tiene una contraparte angular? Es decir, cuando yo tengo este mismo set de ecuaciones, pero en lugar de A tengo alfa, en lugar de B tengo omega, en lugar de R tengo teta, tengo la mismo concepto, pero lo tengo con números angulares, puedo llegar a tener ecuaciones, esta misma ecuación, pero angular. Es decir, velocidad angular final es igual a la inicial más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. ¿Sí? ¿Necesito aprenderme todas las ecuaciones diferentes? No, es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Entonces me va a cumplir. Listo, dejemos hasta ahí. Me faltaría este. Se los puedo ayudar a plantear. Dice, viajan 80 kilómetros por hora, es decir, ya tiene una velocidad en una distancia de 100 metros. Tiene que detenerse para evitar que caiga en un lago. Me dan la masa del carro y me preguntan cuánta fuerza debe ejercer en el carro para detener. Es decir, él viene en un movimiento rectilíneo, pongámosle. ¿Vale? Ya viene con una velocidad inicial. Kilómetros por hora. Él tiene que detenerse, es decir, llegar a una velocidad final igual a 0 y lo tiene que hacer en una cierta distancia. 100 metros. Este ejercicio es lo mismo que el anterior, solamente que ahora tiene una velocidad inicial y va a detenerse. O sea, revisen este ejercicio, intenten plantear este, porque tenemos lo mismo, un cambio de la velocidad y un cambio de la posición, un desplazamiento. ¿Ok? Me preguntan algo muy similar, ¿cuánta fuerza se necesita? En el otro me preguntaban la aceleración. Entonces acá calculan la aceleración y con la masa calculan la fuerza. ¿Ok? Listo. Nos vemos el lunes. Miren el video que quedó pendiente, el que faltaba. Como tenemos 2 horas el lunes, ustedes deben ver 2 videos. O sea, yo siempre espero que vean un video por hora que tengamos, más el video anterior que casi que no lo vamos a tocar. Entonces en las 2 horas del lunes tocamos los 2 videos que siguen, de la semana 7 creo que es. ¿Ok? Y con algunos no me veo mañana. Entonces estén pendientes. El lunes mismo creo que tienen que subir las respuestas al Moodle del examen, para tener la constancia, y sobre eso es que yo les coloco la nota, creo. No estoy seguro, el lunes hablamos de eso. Bueno, este era un lunes festivo, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Ya no más? No, ya es normal hasta en 3 semanas, creo. 3 o 2. 3 semanas otro festivo. Sí, señor. Bueno. Ya al final, creo que el último lunes de este mes. Listo. Bueno, los dejo. Gracias por venir. Se cuidan. Hasta luego, Chao, que profe, estén muy que le bien. vaya bien. Luego, Chao, chao. profe.